Bueno, Hernán, hola. Néstor, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, bien, gracias. Bueno, bienvenido hoy Gracias, a la gracias. Argentina. Gracias. ¿Cómo te recibió el país? Siempre bien, Siempre siempre bien. bien. Sí, tengo muchos años viniendo y siempre muy agradable venir aquí. Le estaba diciendo a Roxana, la productora que me trajo, que estaba por aquí, por Palermo, y cuando uno camina, ve mucha gente y ve gente hablando distintos idiomas. Ah, claro, Me decía Roxana, no, es que aquí viene mucha gente de afuera. Y yo le dije, claro, es que este es un país que quien viene no se aburre, porque hay muchas cosas que ver. Vas a escuchar inglés, vas a escuchar Sí, portugués, francés escuché hoy. Escuché hoy italiano. francés, escuché franceses, escuché creo que una persona hablando en alemán. Y Sí. por supuesto, el inglés prácticamente es algo muy común, pero Sí, más por este barrio además, sí, particularmente, sí, ¿no? sí. Y te tocó un buen clima, por suerte. Sí, por Dentro suerte de- esta semana sí. No Sí, llegaste sí, al frío sí, extremo que sí, hemos sí, tenido sí, acá sí, la semana pasada. Sí, Bueno, sí. eso es lo interesante. Y lo interesante también es por qué llegás a la Argentina. Sí, bueno, yo tengo ya una carrera de cerca de 2 décadas recorriendo Latinoamérica, principalmente Suramérica, es lo que más me ha tocado, ¿no? Y la idea siempre de mi viaje ha sido, bueno, trabajar en función del desarrollo a través de la educación. Yo me formé como educador internacional. Mi tarea ha sido reclutar estudiantes, profesionales en distintos países de Latinoamérica. Y siempre desde una perspectiva que tal vez es algo de lo que podamos conversar el día de hoy, que tiene que ver principalmente con temas de poder abordar la educación para el desarrollo. Es decir, el hecho no es simplemente poder hacer que las personas se trasladen de un país a otro para estudiar, Claro. sino también saber por qué estudian, para qué estudian, cuál Me es imagino que cada país que recorres en Latinoamérica es una realidad distinta. Sí, evidentemente nosotros, sí y no, porque nosotros como nación latinoamericana, si hablamos en el término ese de la política grande, Sí, de la claro. integración latinoamericana, nosotros tenemos muchísimas cosas en común. En común, claro. De hecho, hablando directamente de cultura, nosotros nos diferenciamos mucho en nuestra manera de hablar, digamos, del idioma que nos trajeron. Sí, claro. Y los modismos, cada Exacto. país. Y también nos diferenciamos mucho de nuestras manifestaciones culturales aquí en cuanto a, digamos, al arte, a la música. Es decir, Latinoamérica está unida. Sí, tiene muchos puntos en común. Sí. De hecho, en la música uno escucha la cumbia aquí en Argentina. Claro. Se parece mucho a la cumbia donde yo me crié. ¿De dónde vos te criaste? Exacto. ¿Dónde te criaste? Me crié en el estado Zulia, en Venezuela. En Venezuela. Sí, en Maracaibo, sí. Y esa, digamos, es música muy parecida. También, bueno, la influencia que nosotros hemos tenido del tango, el bolero, bueno, el rock en español, Claro. aquí, que es algo icónico de Sí, Latinoamérica. sí. Y eso yo creo que esos son puntos que nos unen y que nos hacen, de alguna forma, tener como que un hilo conector en las respuestas que nosotros tenemos al hecho cultural, pues, en sí. Es verdad que hay muchas cosas que nos unen, buenas y también malas, Sí. ¿no? Que nos conectan en todo esto. En todas partes es así, claro En que todos sí. los lugares. Sí, y de hecho, una de las preocupaciones más grandes que tal vez yo he podido observar en mi carrera ha sido el hecho de que nosotros estamos quizás unidos por un entendimiento cultural que va más hacia lo individual que a lo colectivo. Que a lo colectivo, claro. Pareciera que en el hecho, bueno, yo conozco que tú eres si me permite decirlo así, una autoridad en el periodismo político, ¿no? Bueno, no, pero... Aquí en la Argentina y de hecho, no solamente en la política, sino también en la interrelación que tiene la política argentina con el resto del mundo, ¿no? Yo he visto trabajos que tú has hecho y que son verdaderamente, digamos, que han tenido un arraigo muy importante en el descubrimiento de ese tipo de hecho, ¿no? El hecho político argentino y cómo eso se relaciona con el mundo. Y la Argentina ha tenido, depende del gobierno que ha tocado de turno, Sí. que ha ganado las elecciones legítimamente, porque Sí. gracias a Dios vivimos en una democracia Sí. desde 1983, Sí. con la vuelta y el triunfo de Raúl Alfonsín, pero hemos visto distintas relaciones de los políticos con el mundo, Sí. ¿no? Alinearse de este Sí. lado, alinearse del otro lado, y lamentablemente a veces ha perjudicado eso a la Argentina, porque la Argentina tiene mucho para dar al Sí, mundo. una de las cosas que yo te puedo decir, por lo menos desde abajo, como un, digamos, como un profesional dedicado al estudio de la cultura, es que tal vez nosotros como pueblo latinoamericano hemos esperado siempre la solución de nuestros problemas a partir de un salvador, pues. Claro. Un Mesías, una persona que llega y nos dice cómo tenemos que hacer las cosas. De hecho, creo que en nuestra conversación previa de producción que hicimos vía remota cuando estaba en Miami, conversamos algo sobre aquella historia, vamos a decir, no vamos a entrar en detalle porque ahí está la biblioteca, los libros, está Google también que pueden entrar. Sí. Pero el hecho de que, por ejemplo, yo soy de Venezuela y tú eres argentino,
y yo tal vez te di una impresión de cómo había sido esa conversación, ese diálogo en el tema digamos, de la liberación de América entre Bolívar y San Martín, ¿no? Claro. Es decir, la idea en la que San Martín veía el hecho de que una república, un gobierno se tenía que formar desde lo intelectual. Es decir, y él estaba buscando apoyo de la aristocracia, estaba buscando apoyo de los intelectuales, porque él veía desde su entendimiento que este pueblo todavía no estaba listo para que tomaran control el resto de las personas que hacían vida aquí, ¿no? Lo interesante que hace un ratito dijiste, ¿no? Se mira mucho desde lo personal. Sí, lo individual. Y en aquella famosa entrevista en Guayaquil entre San Martín y Bolívar, San Martín como que pone ahí un punto final a su carrera militar. Sí. Saca lo personal y prioriza lo colectivo en función de lo que sí, estaba y esas hecho. son las decisiones que yo creo que sin nosotros decir que Bolívar o San Martín tenían la razón, yo creo que los dos al final terminaron teniendo la razón. La historia le dio la razón a cada uno en su momento y yo creo que una de las cosas de las que yo, por ejemplo, como venezolano, viendo la obra de San Martín rescato, es que hoy en día nosotros estamos enfrentando el mismo problema. De hecho, creo que conversamos que en mi opinión, tal vez, y lo digo con mucho respeto, pienso que uno de los factores que ha mantenido a esta república tan robusta ha sido de que esa misma idea de San Martín ha prevalecido en el tiempo a pesar de todos los cambios que han existido. Porque aquí se formó una república sobre lo intelectual. Es decir, aquí la mayoría, digamos, de las interacciones del gobierno, de la cúpula del poder, fueron hechas por intelectuales. Y pienso que esa fue una decisión acertada y creo que al día de hoy la razón por la que Argentina se ha mantenido tan fuerte, a pesar de todos los embates y toda la... Fue una base muy, muy sólida. Es importante eso que decís, Néstor. Es una base muy sólida porque, de hecho, la Argentina, desde poniendo la historia cercana de la vuelta a la democracia, ha vivido constantemente en crisis. Sí. Con periodos, tal vez, de lo que llamamos el verano, pero constantemente en crisis. Un país donde... Nosotros siempre decimos, ¿no? No tenemos tragedias naturales, tenemos recursos por todos lados y recursos humanos también los tenemos. Y a pesar de eso, hoy la Argentina sigue viviendo en una crisis, pero tiene esa base sólida de la cual vos haces mención. Yo pienso que eso es un trabajo que aún está por terminar y tal vez una de las razones por las que yo vengo aquí a Argentina y creo que hay otros profesionales como yo que tienen, digamos, mucho poder en cuanto y yo no hablo de poder de que tengamos una estructura ni una institución detrás. Yo hablo del poder que tenemos en cuanto a poder identificar lo que está pasando. Yo pienso, por ejemplo, que en tu caso, tú tienes la oportunidad en tu carrera, en tu momento, a la edad que tienes, de poder identificar y decir lo que está pasando. Porque el tema central es que nosotros parece que hemos estado como que en una corrida de resolver urgencias, ¿no? Todo el tiempo. Una urgencia tras otra, un gobierno tras otro, una situación económica tras otra, pero no nos hemos tal vez detenido a identificar realmente qué es lo que está pasando. Y parte de lo que estábamos hablando ahora, de lo que nos une y nos separa como latinoamericanos, tiene que ver, yo creo que con ciertas enfermedades sociales. Nosotros, así como yo sé que aquí en la Argentina la gente es muy, digamos, afín a ir a un terapeuta y conversar las cosas. Yo a veces digo, ¿por qué no hay terapeutas para la sociedad completa, ¿no? Como que la sociedad vaya y hable con un terapeuta y que tal vez le ayuda a... escuche por lo menos. Sí, y le ayuda a poner en orden qué es lo que está pasando dentro de la sociedad. Y yo pienso que desde el punto de vista de la cultura y de cómo nosotros podemos cambiar nuestra manera de interactuar, existen unas oportunidades que son ilimitadas en cuanto a nosotros poder transformar la realidad y que no dependa simplemente de lo que nosotros tal vez nos han enseñado, que es por la izquierda, o que es por la derecha, o que es por el centro, o que es un poquito más para allá, un poquito más para acá. Yo pienso que eso no... Me parece que es uno de los puntos importantes. Y tal vez tiene otra coincidencia, ¿no? Nuestro país y el resto de la región en esto de siempre están atendiendo lo urgente, sí, sin pensar tal vez en un proyecto y un programa a 15, 20, 30 años, y independientemente de los gobiernos que vayan pasando, hay cosas que no se tocan, ¿no? Hay estructuras que no se tocan, porque acá, dar el ejemplo de Argentina, es cada 4 años hay elecciones, cambia de presidente, y yo siempre digo, o pongo el mismo ejemplo, ¿no? Cada 4 años se empieza a construir una planta baja, bien, mal, regular, llegan los 4 años, se destruye esa planta baja, se vuelve a empezar, y así estamos, tapando con lo urgente, pero no pensando realmente en un proyecto, sobre todo en educación, que a mi humilde entender, sin educación no hay desarrollo. Yo creo que la educación es la única posibilidad que tiene cualquier ser humano de salir del momento que está, de progresar.
Realmente, y es que nosotros vemos, ¿quiénes son los primeros educadores? Las madres en las casas. Claro. Eso es lo primero. Y nosotros a veces perdemos de vista el valor que tiene el hecho de que el padre o la madre es un creador primero de contenido, porque tiene sus valores que quiere transmitir al niño, y segundo, de métodos instruccionales, es decir, de que busca la forma de cómo enseñar ese contenido. Claro. No todas las madres enseñan igual, hay unas que enseñan con... Sí. Hay otras que son un poquito más negociadoras, Ya moderna, pero siempre está presente el contenido y está presente el método instruccional, cómo se enseña. Entonces, nosotros tenemos por naturaleza, cada uno de nosotros somos educadores. Es decir, nosotros no podemos... manera y en nuestro lugar, nosotros no podemos evitar el contacto con la educación. Y tampoco podemos evitar el hecho de que nosotros, de la forma en la que fuimos configurados, creados para pensar, nosotros requerimos de educación para poder avanzar. Es decir, no hay manera de que nosotros podamos descubrir, identificar problemas si nosotros no acumulamos un contenido y después encontramos una forma de nosotros poder transmitir eso a otros para que esos otros puedan desarrollar y replicar ese contenido en lo sucesivo. Tal vez que es importante esto que decís, ¿no? Uno, es verdad, cuando en su casa incorpora todo el tiempo, después va creando su propio destino, su propio camino, pero siempre tiene la base de la casa. Ahora, también Latinoamérica tiene el problema de decir, bueno, sí, educación es bien, pero primero los chicos tienen que comer, y la pobreza, y cómo está todo entrelazado una cosa con la otra, ¿no? Es preocupante, por supuesto, los niveles. Hoy la Argentina, por ejemplo, tiene la mitad de su población bajo la línea de la pobreza. Es muy curioso porque en cuanto al tema de la pobreza, existen muchas cosmovisiones. Sí, claro. Uno ve la cosmovisión, vamos a decir, desde el punto de vista de los foros mundiales, las Naciones Unidas, la FAO, etcétera, etcétera. Uno ve el problema de África, ve los problemas tal vez de hambruna que hay en algunos países de Latinoamérica. Y parece mentira, pero el común denominador siempre es tratar el tema político. Sí, claro. Es decir, el tema de distribución de riqueza, temas de, por ejemplo, de ideología, temas de abordaje que tienen que ver, por ejemplo, con razones que se le imputan a uno o a otro sector. Hasta cómo se distribuye esos alimentos que reciben. Exacto. ¿Y qué tipo de alimentos son también? Porque se discute, ¿no? Que la proteína está en la soya o que la proteína o la soja, ¿no? Sí. La proteína está en la proteína animal o que ahora hay otras alternativas. Pero siempre los temas están centrados digamos, en aspectos políticos y se deja la cultura al final. Claro. Y el hecho es que, exacto, y el hecho es que la cultura es esto, lo que nosotros hablamos, cómo nos tratamos, en lo que nosotros creemos, la identidad que tenemos, ¿no? Ustedes, imagínense... Y cómo nos manejamos exacto, también, ¿no? En la vida. Exacto, la interacción en función a lo que nosotros conocemos como nuestro, a lo que nos pertenece. Entonces yo pienso que la educación y el tema de la pobreza está muy entrelazado, pero no entrelazado en ese, vamos a decir, en ese discurso, puedo decir como que superficial, del hecho de que no, la gente es pobre porque no se educa. Yo no pienso tal vez que la gente es pobre porque no se educa. Yo pienso es que la educación ha sido usada en Latinoamérica con un propósito para huir de la pobreza y no para desarrollar. Y ahí es donde realmente nosotros encontramos quizás el primer reducto de necesidad de poder identificar que eso es una enfermedad social que nosotros tenemos. Una vez alguien me decía, Hernán, pueblo pobre, gobiernos ricos. Algunos buscaban o buscan eso por una conveniencia, por política y demás. Y vos ves que han creado tal vez hasta una dependencia o han querido crear y pensar. Hay generaciones, por ejemplo, yendo acá a la Argentina, que consideran que el Estado tiene que darles dinero, tiene que darles un plan. Bueno, esto no lo voy a decir con miedo, pero lo voy a decir con mucho respeto por la altura de la conversación intelectual que estamos teniendo. Tú como periodista sabes que hay algunos países en Latinoamérica en donde se ha denunciado el hecho de que algunos gobernantes o algunos posiciones de poder han dicho a viva voz que una de las razones por las que esos gobiernos o cómo esos gobiernos se pueden mantener es produciendo más pobres. Sí, claro. Y eso lo digo y lo estoy diciendo con mucho dolor desde el punto de vista de ser humano. Me parece, en mi entender, que nosotros
tal vez la forma, eso que tú acabas de decir, la forma cortoplacista que vemos de la evolución o del desarrollo, digamos, del bien colectivo, se reduce a esa idea que estábamos hablando del tema de la individualidad, ¿no? De que cada quien le importa. Y miraba, ¿no? Cuando cada sociedad, ¿no? Hablando de nuestra región, cada sociedad espera un nuevo gobierno, 4 años o 6 años, depende de lo que dure el mandato, para renovar su esperanza. Y eso habla del cortoplacismo y de que también no se han creado políticas que decís, bueno, la gente sepa, independientemente del gobierno que venga, yo sé que en este sentido, en este proyecto de educación, de cultura, de deporte, de un montón de cuestiones, no se va a tocar. Y no hay esa previsibilidad, esa tranquilidad. Entonces cada 4 años es una esperanza que después se va achicando rápidamente por el accionar o la mala praxis, si se quiere, o si se me permite el término, Sí. de los gobernantes de turno. Sí, es que tal vez la mala praxis tal vez se puede ver como un tema bidireccional, porque el que vota también. Por supuesto, Es decir, claro. A veces uno piensa que la mayoría tiene la razón. Total. Y parece que no tiene la razón, porque no hemos podido salir del problema todavía. No. Y yo normalmente, fíjense que hay, habían por ahí reciente un gobernante por ahí en Latinoamérica dijo que la voz del pueblo era la voz de Dios y no sé qué más, claro, lo repitió. Sí. Y yo pienso digamos, en una idea muy, digamos, de concreta, que si nosotros realmente tuviéramos una mayoría en nuestros países que no ejerciera esa mala praxis al momento de votar, nosotros tuviéramos tal vez, y eso hablándolo de quizás el enfoque más político, ¿no? Tuviéramos tal vez una respuesta distinta, ¿no? Absolutamente. Yo creo que aquí en la Argentina debe haber pasado, pero lo he visto en otros países. Parece mentira, pero a veces el candidato más idóneo para los países en Latinoamérica saca el 1%. ¿Sí? Pasa. Y a veces uno entrevista, quizás a ti te ha tocado entrevistar a ese candidato del 1%, muchas veces en todas estas elecciones como en tu carrera, y a ti te duele, porque tú dices, este es el tipo que tiene la cosa clara, pero no está metido en la cabeza de la mayoría. Pero sabes que no va a ganar. Porque no está metido, porque no está metido en la cabeza ni en el corazón, y sobre todo en el corazón de la mayoría. Porque el tema es que la pobreza toca muchas, digamos... Mucha fibra. Sí, muchas fibras. Muchas fibras. Y una de las más grandes es ese sentimiento de no pertenecer, de sentirse excluido, sí, claro, de sentirse pisoteado, de sentirse oprimido. Y esa yo pienso que es una de las cosas que más aquejan, digamos, al pobre en cualquier país del mundo, pero en Latinoamérica. Yo escucho, ¿no? Y pongo el ejemplo de Argentina porque me parece que es claro en lo que ha pasado en este último tiempo, ¿no? Uh-huh. Desde el triunfo de Milei como nuevo presidente de la Argentina, desde diciembre, un presidente que en su campaña dijo que había que hacer un ajuste muy fuerte, que la gente la iba a pasar mal. Él lo advirtió. Es tal vez la primera vez que un presidente gana una elección sin un partido, sin una estructura, pero además diciendo lo que iba a hacer, que es durísimo. Algún presidente en otra época dijo, si yo dijera lo que voy a hacer, no me votan. Bueno, claro. Acá pasó algo distinto. Y ha pasado también que después habrá que ver cuál es la conclusión de este gobierno. Uh-huh. La gente se está ajustando, se ha ajustado mucho, pero muchos de esos votantes de ese presidente son de clase muy baja, uh-huh, y gente también pobre. Uh-huh. Pero ¿a qué voy con esto? Acá ha llegado un hartazgo también de gente que vive en la pobreza, asistida por un Estado, pero que no quiere más vivir de esa manera. Y quiere buscar un cambio. No sé si será con este gobierno, con otro, pero vio en la figura de alguien y ganó una elección. Yo creo, sin conocer a profundidad como tú has podido percibir el tema aquí, de lo que fue, digamos, el ascenso del presidente actual, el ascenso de la estructura, la incorporación de esa idea en las masas, ¿no? Es decir, cómo la gente compró esa idea y la atesoró y se dio el resultado en las urnas. Claro, se volcó en las urnas. Y esa fue, digamos, la idea. Yo pienso y creo y lo veo desde afuera, ¿no? Y eso es una idea que tal vez en las próximas conversaciones con los políticos le puedes tú directamente preguntar. Yo creo que la Argentina se ha fijado mucho en lo que ha pasado afuera. En el contexto mundial. Exacto. Decís. Creo que la Argentina puede, ya con lo que le ha pasado, dar lecciones a muchos otros países de lo que no se debe hacer. De lo que no se debe. Exacto. Y pienso que eso puede haber sido más algo que haya contribuido a que esta situación se esté dando de esta forma,
más que a la erudición o el carácter mesiánico del gobierno actual. Yo pienso que digamos, ha sido una persona que ha llegado al momento adecuado. En una ola o en un contexto mundial. Exactamente. Que favoreció también, eso es lo que yo veo desde afuera. Que es decir, favoreció también. Yo lo veo desde afuera porque siento en muchas digamos, de las conversaciones que yo tengo con argentinos, sobre todo allá en Estados Unidos donde yo vivo, que hay muchos argentinos. sí, hay bastantes argentinos. Y recientemente han llegado muchos argentinos. Y de hecho, una de las razones por las que más llegan es por temas de educación o de inversión. Es decir, su forma de emigrar es una forma quizá un poquito, vamos a decir, distinta al resto de las nacionalidades. De común, digamos. Sí, de Latinoamérica. Eso sí, ha sido siempre así. Y ahora en esta última, vamos a decir, en esta última etapa ha sido así. Pero en las conversaciones, te decía, que tengo con argentinos, yo percibo de que lo que ellos describen de Argentina no es una situación como uno percibe de los otros países. No, me fui porque eso ya se acabó. Y el argentino, por lo menos con el que yo hablo, percibe que sí, que el país está en dificultades, pero que todavía tiene salida. Tiene la esperanza. Sí, y todavía tiene salida. Es decir, todavía le queda batería al celular. Pues. Es decir, no sea... Te agrego algo a eso. Tal vez, no sé si no conozco otras realidades, pero te puedo asegurar que de todas las personas que conozco, y tengo familia que ha ido a vivir al extranjero, la mayoría de esos argentinos, argentinas, no se quieren ir de su país. Sí, es cierto. No es se cierto. quieren ir de su país. Lo hacen con mucho dolor. Con mucho dolor, sí. No es algo que decís, bueno, me voy a buscar. Sí. No, se van con mucho dolor. Sí, y ahí yo rescato en el caso de Argentina el hecho del valor que tiene la cultura. Es decir, la forma en la que esta sociedad se ha dado para convivir, es decir, sus normas de convivencia. Uno viene aquí y uno se siente extremadamente bien. ¿Quién no se quiere, digamos, pasear por calles así como la de Buenos Aires caminando, tomarse un buen café, tener una buena charla, andar pausado? Una buena comida. Exacto, una buena comida. Es decir, tener todas esas costumbres que no son solamente de la calle, sino que, como estábamos hablando, comienza en el hogar, ¿no? La mayoría de los hogares aquí tienen, digamos, ya costumbres muy arraigadas que hacen de alguna forma generar un bienestar. Claro. Que no porque depende. El argentino es muy de eso también, Sí. ¿no? Muy del amigo, muy de la familia, muy de juntarse. Sí. ¿no? Y yo digo que esos aspectos culturales generan bienestar fuera de la promesa política, porque eso no depende de un partido político, eso es cultura. Eso es cultura. Ya está, eso no depende de que fue uno o fue el otro, eso depende de que eso es algo que se hizo, esa fue la base de interacción social de la Argentina y es lo que se ha hecho ya tal vez patente en la realidad de que le cuesta mucho a un argentino dejar ese o digamos extraerse. Sí, claro. Entonces una idea que pasa en sociología, ¿no? Es decir, si una persona sale de un país, tiene que luego asimilarse en el otro. ¿A dónde va? ¿A dónde va? Claro. Distintas costumbres, distintas sociedades. Y quitar eso de una cultura que hace, digamos, que genera, como acabo de decir, ese bienestar, que no depende de lo económico ni depende de lo político, depende únicamente de esa interacción cultural. Es bastante difícil. Creo que esa es una de las razones por las que los argentinos están muy arraigados a la... Mira, ha pasado en algún momento no muy lejano, ¿no? Cuando vos te juntabas con tus amigos tal vez, y a veces decía, che, hoy no hablemos de política. Por favor, no hablemos de política, hablemos de la vida, hablemos de esto, porque se había generado una controversia tan grande, esta famosa que nosotros lo llamamos, o lo mal llamamos, la grieta que se generó, que también la generaron, por supuesto, desde la política y ha bajado a todos los ámbitos, incluso dentro de nuestra profesión, ¿no? Y está bien marcado y está presente en eso. Y ha generado también rupturas en familias, en parejas. Sí. O sea, hasta qué punto se ha llegado, ¿no? Donde la política, tal vez desde la política, se bajaba un mensaje y ha logrado esto, ¿no? Con responsabilidad, por supuesto, de todos, porque uno también tiene que tener en claro y entender hasta dónde llegar y respetar tu opinión si es distinta a la mía. Lo que pasa es que yo eso lo conozco de primera mano porque en Venezuela pasó. Y de hecho, al día de hoy, todavía las personas que vivimos fuera de Venezuela sufrimos de eso. Es decir, hay muchas personas que, y de hecho, esos son estigmas, ¿no? Claro. Que la persona lleva. Hay personas que eran, por ejemplo, pro un partido, tienen ese estigma, así estén afuera de otro país y ahora piensen diferente. Hay otras personas que piensan de otra manera y tienen ese estigma. Y eso es algo que pienso que es intencional.
creo que esas divisiones, esas grietas, Sí, claro. digamos, se inyectan. Se proyectaron a propósito. Sí, se inyectan de forma intencional. Sí, sí, Y por absolutamente. supuesto, tienen ese mismo propósito digamos, del interés individual, ¿no? Es decir, yo tengo una idea, yo tengo un partido, yo tengo una forma de ver las cosas. Dividir y reinarás también, exacto, ¿no? uno va y inyecta eso en la sociedad y lo hace dividir. Exacto. Pero creo que una de las cosas más, digamos, resaltantes de esa idea de la división tiene que ver con el hecho de que nosotros hemos relegado nuestro entendimiento acerca de esa cultura y de la forma en la que nosotros nos hemos levantado en la Argentina o en cualquier otro país, al hecho de que nosotros no podemos negar que cada uno de nosotros tiene un corazón. Es decir, y hablo del corazón, no el corazón ese de San Valentín, hablo del corazón de que nosotros, cada uno de nosotros tenemos una inclinación y que a veces parte de nuestras emociones, porque yo creo que, no sé, uno a veces hasta tiene inclinaciones porque el abuelo era así, la abuela era así, cuestiones sentimentales, ¿no? Pero lo que sí yo creo de lo que acabas tú de decir es que el hecho de que nosotros tengamos una opinión sobre algo y nosotros tengamos tal vez la obligación, digamos, políticamente correcta de respetar lo que los demás piensan, pienso que eso no puede ser excusa para que se arruine la vida de otro. Es decir, la verdad es una sola. La diferencia es la opinión tuya y la mía. Y la mía, y la tuya. Claro. Entonces, ahí podemos llegar a tener la diferencia. Exacto. Pero si mi opinión hace que otro se destruya. Claro. Y eso pasa, lo que estábamos conversando antes de entrar a cámara. Yo vengo aquí porque muchas personas tienen la idea de que los problemas de Latinoamérica se resuelven con irse de aquí. Claro, la solución y lo primero es irse para Estados Unidos. Y yo recluto para los Estados Unidos, sí, recluto para Canadá. Es decir, ese es mi modo de vida. Pero yo pienso que la idea de ir a un país como los Estados Unidos o Canadá tiene que partir de un propósito y de la idea de que si nosotros, por ejemplo, en el caso de los profesionales, la educación y todo eso, nosotros nos damos cuenta de que existe algún interés de algún profesional, de algún profesor, de algún investigador, de algún periodista, de desarrollar una carrera allá. Tiene que ser precisamente con la idea de que su intelecto y su conocimiento puedan ir a un país como ese, se puedan poner en práctica, se puedan aplicar. Y mi idea principal es que nosotros tal vez hoy en día no estamos haciendo mucho como latinoamericanos en los Estados Unidos, porque la mayoría de nuestros profesionales en los Estados Unidos no están haciendo... El Instituto de Políticas Migratorias tiene un estudio, casi 3 millones de profesionales latinoamericanos se encuentran en los Estados Unidos trabajando en ocupaciones o en que nada lugares. Que tiene nada que ver con su En lo absoluto. Y ahí es donde tal vez vamos al principio. El problema político ha creado la idea de que la salida es el aeropuerto. Exacto. Y que también la idea de nosotros sobre la educación tiene que ver con un tema de nosotros estudiar. ¿Han logrado, sentís vos con esto que me decís, ¿no? Que la gente, es verdad, mucha gente ha pasado en este país también, ¿no? Que la única salida, nosotros decíamos, había una frase que la única salida era Ezeiza, ¿no? Que es el aeropuerto internacional. Pero gente que se iba sin esto, con lo que decís vos, sin una idea, sin un proyecto, tal vez a buscar la América, salvarse de alguna manera, y termina tal vez frustrado o haciendo algo que no le gusta en otro país distinto, ¿no? Pero sin la idea de un proyecto, una meta, un logro y tal vez la idea de poder también capacitarse o integrarse, porque como vos decís, ese estudio que dicen, que la mayoría terminan haciendo otra cosa de la que estudiaron en su país de origen. Sí, es que yo pienso que yo lo puedo describir así como educador y lo voy a decir con mucha, digamos, con mucha simpleza, ¿no? Es decir, sin quitarle rigor ni mérito a lo que puede ser este análisis en esta parte de la conversación, ¿no? Realmente es evidente que nosotros, si vamos a los Estados Unidos, el tamaño de la economía de los Estados Unidos es la más grande del mundo. Y eso es así. ¿Qué pasa? Que nosotros podemos llegar a una economía como los Estados Unidos y haciendo cualquier cosa, nosotros comparativamente podemos resolver el problema socioeconómico muy rápido. Manejando un taxi, gano más que si trabajo de ingeniero aquí. Claro. Ya está. Entonces... El dinero... Exacto. Entonces, el efecto, la cosmovisión efectista que tiene Latinoamérica acerca de que nuestros problemas son problemas de dinero... Del billete. Exacto. Puramente, de la moneda. Hace que nosotros creamos que estamos resolviendo el resto de nuestros problemas únicamente por llegar allá. Estás tapando nada más. Exactamente. Entonces, de esa manera, yo lo he dicho muchas veces, nosotros no tendríamos que buscar
vías de desarrollo ni nada. Nosotros tenemos que buscar un avión grande, montar 639 millones de personas que viven en Latinoamérica y aterrizarla. Ya. Entonces, esa es una idea, vamos a decir, vaga desde el punto de vista del entendimiento cultural. Porque yo creo que la mayoría de los profesionales, incluso que viven en los países latinoamericanos, si rescataran el valor de la educación y entendieran que la educación debe aplicarse para el desarrollo. Nosotros podemos hacer de estos países los países más grandes. Los más grandes. Ahora, además con el avance, digo, de la tecnología, hoy yo puedo trabajar acá, sí, para cualquier parte del mundo. Sí, sí. Por supuesto que esas cosas en un principio generan miedo, ¿no? Cuando los primeros momentos que decían la inteligencia artificial y uno imaginaba la película de Schwarzenegger, Terminator, que iban a venir y copar, no. Y tomarlo como un complemento, una ayuda para desarrollarse, un poco lo que estás... sí, es que diciendo. Nosotros, y eso es algo que tal vez... El tema es el entendimiento, Hernán. Yo hoy estaba conversando con algunas personas, recién llegué aquí en la mañana, y le estaba diciendo, miren, la lucha que ha existido entre la inclusión de nuevas tecnologías y cómo se van dando los cambios desde el punto de vista de la aplicación del conocimiento, no es nueva. Ha existido a lo largo de la historia. Todo. Por ejemplo, había en la época de la ingeniería de mi papá, se hacían los cálculos con una llamada regla de cálculo. Sí. ¿Ok? Bien. Apareció la calculadora electrónica. Dijeron, ahora, se quedan sin trabajo. La idea en ese momento, la fotografía de ese momento, ¿cuál era? Ok. Quitamos de nuestro modelo educativo el hecho de enseñar a los estudiantes a hacer el proceso con regla de cálculo para que cuando usen la calculadora electrónica sepan de dónde salió el resultado, o eliminamos la regla de cálculo y solamente le decimos que introduzcan los datos y lo hagan. Listo. Entonces, eso, y aquí con esto pienso que esta creo que es la mejor parte de la conversación, porque ahí es donde voy a escuchar más de tu opinión experta en los temas de tecnología y comunicación, que es una de las cosas que más me emocionaba venir a conversar contigo, es que cuando nosotros vemos eso de esa manera, que no es digamos, un problema nuevo, es un problema que siempre ha existido. A lo largo de la historia. Nosotros nos damos cuenta que cuando traemos eso hoy al 2024, las nuevas tecnologías nos han hecho parecer expertos a muchos, sí, claro, que no somos expertos en nada. Totalmente. Y ahí es donde viene el tema. El tema está en que nosotros incluso, lo conversábamos al principio, yo creo que uno de los problemas más grandes que nosotros enfrentamos como sociedades es podernos comunicar bien. Y nosotros estamos viendo hoy en día, por ejemplo, para mí como profesional ha sido un reto que yo no creo que me alcance la vida para vencer. Es decir, sinceramente, creo que... Es constante y es todos los días. Sí, y es una lucha en el sentido de que la inclusión de nuevas tecnologías de la comunicación, sobre todo, claro, hace que el rigor de la aplicación del conocimiento científico para resolver los problemas de la gente se disminuya a su mínima expresión. Porque todo lo que se dice, digamos, de una forma en la que no existe una correlación con la aplicación práctica para el desarrollo, termina siendo la opinión de cada quien. Total. Y eso no es conocimiento científico, y eso no es lo que avanza. Yo pongo un ejemplo muy rápido. Yo no he visto a las personas que hacen el trabajo serio en las universidades, en los institutos de investigación, tomándose un selfie diciendo ¡soy investigador! No lo he visto. No lo viste. Y esa es una realidad en la que hoy en día hay un pequeño grupo de personas que hacen el trabajo serio y que garantizan que el resto nos podamos dar ese gusto. Porque también, digo, a la tecnología, digamos, aquí, ¿quién alimenta la tecnología? El ser humano. Sí. El ser humano alimenta la tecnología. Digamos, el chat GPT se nutre también. Ahora, es verdad, y ahí me parece lo importante, que yo creo que es que ni una cosa reemplaza a la otra, y ahí me parece que está el problema. Nosotros tenemos que tener, no sé, en nuestra profesión, el momento de seguir levantando el teléfono, hablar con nuestras fuentes, investigar, buscar, contrastar datos y más, y no simplemente apretar un botón, buscar y decir, dame los resultados de esto, de lo otro. Todo es falible de error, pero se pierde ese ejercicio. Muchos lo han hecho de esa manera. Digo, y las dos cosas se pueden complementar. Digo, la tecnología nos puede ayudar a esto que decís vos, a desarrollarnos más, pero no a mí lo que me preocupa es que nos aplaque, sí, ¿no? Que
que nos deje quietos, que nos diga, bueno, ya está, tengo todo solucionado apretando un botón. Es que la inteligencia artificial siempre ha existido. Sí, claro. Porque es que la inteligencia, ¿qué es la inteligencia? La inteligencia, en uno de los conceptos de inteligencia, la inteligencia es la capacidad de poder procesar información y poder generar resultados. Esa es la inteligencia. Y cuando nosotros, por ejemplo, en un libro escrito, nosotros teníamos una tabla, por ejemplo, una tabla de factores. Decía, vamos a ver cuál es el factor de este porcentaje. Y uno hacía así con el dedo y iba para aquí. Esa es una tecnología. Claro. Y esa es una inteligencia. ¿Por qué es una inteligencia artificial? Porque la tabla nos da el resultado. Te da el resultado. Entonces, la gente está muy obnubilada con el hecho de que tenemos ahora. Hay otros conceptos que se añaden, que han ido en ayuda, eso que tú dices, al crecimiento de esa inteligencia. ¿Por qué? Porque luego vino la automatización, ahora es automática. Claro. Ahora yo no tengo que tomar el dedo para hacer así, sino hay una computadora que va y lo busca. Y luego ahora de la automatización, hay una palabra, yo no sé si existe en español, pero yo que estoy allá en aquello, yo no soy, digamos, gringo ni nada, pero sí. Esa es una palabra que es la augmentation, es decir, es la aumentación de esa automatización. Exacto, la potenciación de esa inteligencia artificial, que ahora nosotros vemos que lo único que ha hecho es mejorar la interacción del hombre y la máquina. Es decir, la comunicación se ha hecho más fluida, se ha hecho táctil, sí, claro. se ha hecho, digamos, sensitiva. Y esa es, digamos, tal vez una de las pocas transformaciones que nosotros podemos identificar. Y accesible también, ¿no? Está a la mano de... Y así ha sucedido. Es decir, cuando nosotros vimos el primer... Antes la gente andaba en caballo. Sí, claro. Y luego llegó el automóvil. Y al principio, yo recuerdo que, por ejemplo, en mi ciudad, dice la historia que había un automóvil. Wow. Uno. Y lo tenía una persona. Una sola persona. Una sola claro. persona. Y después, bueno, el otro. Y hoy en día hay lugares, por ejemplo, yo aquí, cuando llego aquí a Buenos Aires, como decía mi papá, yo a veces llevo a sitio aquí en Buenos Aires que creo que cada persona trajo dos vehículos, dos carros. Dos coches, sí, dos autos. Es decir, cada persona trajo dos. Fue para la casa, se fue en taxi y volvió y buscó otro. Porque no hay donde estacionar. No. Entonces, claro, esa es una tecnología que tal vez nosotros ya la hemos dado por sentada. Es algo que nosotros usamos cotidianamente. Claro, porque lo ves todos los días. Ves todos los días. Ya es el abrelata es una tecnología. Total. Entonces, nosotros estamos, tal vez, nos han hecho poner la atención sobre el hecho de que llegan las tecnologías como tal vez una amenaza. Claro. Y no nos hemos dado cuenta de que la tecnología, como tú dices, es por supuesto un potenciador de nuestra capacidad intelectual. Y tiene que ser un complemento. Las dos cosas tienen que interactuar. Yo creo que eso, el mito ese de que la inteligencia artificial y que nosotros vamos a estar en una guerra futura contra los robots y todo ese tipo de cosas, se decían muchas cosas. Cuando la película esa Volver al Futuro, que iban a pasar una patineta que volaba y el DeLorean. El DeLorean y todo ese tipo de cosas. Yo no digo que eso no vaya a pasar, pero todavía nosotros estamos luchando con el hecho de que haya un dron para personas y que se puedan transportar. Y hay muchas cosas que tal vez no son, tal vez de nuestra generación todavía. Puede que en el futuro sí. Total. Puede que en el futuro ya la Tierra desaparezca, que nosotros estemos en una nave así espacial viviendo todos en comunidad. En comunidad. Todo puede pasar, Río. No exacto, se puede descartar. Pero tal vez nosotros tenemos la capacidad hoy en día de saber que nosotros tenemos, tú y yo tenemos una vida. Y ya sabemos más o menos cuántos años nos espera por delante. Exacto. Exacto. Y eso es, ahí es donde yo pienso que nosotros con nuestra capacidad intelectual debemos concentrarnos y saber cuál es el papel que nos toca hoy. Y una de las cosas que tal vez en el tema de la tecnología y la información, yo creo que a nosotros nos toca hoy poder rescatar el hecho de que el rigor científico, el rigor intelectual de las personas que verdaderamente hacen el trabajo serio, tiene que sobreponerse por encima de todo discurso que trate de opacar eso únicamente por intereses individuales. Tener la capacidad, tal vez es interesante eso, tener la capacidad de detectar cuando alguien quiere implantarte esos discursos, ¿no? Y automáticamente tratar de separarlo o no salir de lo que uno está enfocado, ¿no? Pero que esas cosas, porque han hecho mucho daño. Han hecho mucho daño con eso. Todavía, y lo siguen haciendo. Es que a veces si uno se va como que a una yo trato de mantenerme siempre en mi espacio científico, ¿no? Es decir, no trato de tomar lado, pero a veces si uno se deja correr un poquito hacia el fanatismo, hay teorías conspirativas. A veces dicen de que eso es una agenda, a veces dicen de que eso es algo que forma parte de temas que tienen que ver con designios y cosas que vienen y señales y ese tipo de cosas. Y puede ser. Yo no digo que eso no tenga algún parecido a lo que nosotros estamos viendo, pero
Yo pienso que realmente nosotros deberíamos de concentrarnos en lo que nosotros tenemos ahora, en poder entender lo que tenemos y poder entender cómo usar eso que tenemos en el espacio de vida que a nosotros nos toca. Y no tal vez pensando de que lo que a nosotros no se nos ha podido dar depende de que venga otro presidente o de que nosotros somos de derecha o de izquierda, sino simplemente de pensar de que nosotros tenemos una cantidad de conocimiento en Latinoamérica. ¿Sabes que la primera universidad que hubo, Sí, claro. La primera universidad que hubo en América estuvo en Latinoamérica? Es decir, se creó ciento y tantos años antes de la Universidad de Harvard. Y nosotros tenemos nuestras universidades llenas de trabajo de investigación. Ahora, ¿cuántos se aplican? Esa es una gran pregunta. Esa es una buena pregunta. Acá tenemos la Universidad de Buenos Aires, que sí. ha salido, creo que 24 en el ranking mundial, universidad gratuita. Gratuita porque tiene libre acceso, ¿no? Sí. Yo me rehúso a veces a decir gratuita porque... No, todo cuesta y siempre alguien termina pagando por ello. Exacto. Es decir, lo paga, en gran parte lo paga el pueblo argentino a través de sus contribuciones. Pero es de excelencia y es reconocida. Por supuesto que sí, claro que sí. Y el tema está en que pareciera que nosotros hemos reducido ese esfuerzo que hablábamos al principio de San Martín, en donde quizás lo que a nosotros nos hace falta es poder zapatero a sus zapatos, ¿no? Es decir, sí, claro. En cada tema, ¿dónde están los intelectuales? ¿Quiénes son los que saben de eso? Total. No el que acumuló más votos en Matanza, o el que hizo más... que tiene en aquel momento el ejército más grande o el poderío más grande. Exactamente. Y algo que decías vos, ¿no? Y cómo, y yendo a San Martín y Bolívar, cómo San Martín priorizaba el proyecto por sobre lo individual. Sí. ¿No? Porque, y eso también... Sí. Bolívar en su idea no era que era individualista, pero Bolívar, tal vez por su crianza y por el entorno que a él le tocó, a veces, y es su cultura, ¿no? Claro. Nosotros tenemos una microcultura en la casa. En la casa tenemos una microcultura y después empieza a florecer. Lo que le tocó a Bolívar no fue fácil, se le murió la mamá, tenía problemas en su familia, fue perseguido, etcétera, etcétera. Y él pensaba, de alguna forma, que lo que se podía construir como una república o como una nación grande tenía que venir de la unión de todo el mundo, de todos los trabajadores. Y lo que planteaba San Martín tal vez era mucho más reducido. Sí, y más desprendido de la idea de tener que dar voz en un momento en el que no se le podía dar voz. Claro, a todos. A todo el mundo, porque no estaba preparado. Por eso decía un grupo más reducido, lo que consideraba para que después... Sí, que llevara al liderazgo y que sentara las bases y que después eso se fuera incorporando. De hecho, sin ir muy lejos, si nosotros vemos la historia de los Estados Unidos, los padres fundadores hicieron exactamente eso. Claro. Es decir, los padres fundadores hicieron una declaración de independencia, hicieron una constitución, y ellos se dedicaron únicamente a crear la estructura. Y luego que la estructura estuviera creada, entonces, bueno, el poder ya es del pueblo. Es que si vamos otra vez a la raíz de lo que estamos conversando, de educación, ¿no? Y de cultura y realidad latinoamericana. Vamos al ejemplo de la casa. Un padre o una madre que ya ha sido educado reconoce mucho antes de nosotros cuando estamos niños qué es lo que nosotros necesitamos y nosotros saberlo. Claro. Entonces, el tema de la gente que tal vez está en pobreza no quiere decir de que ellos no sepan elegir. Yo creo que sí saben. Yo pienso que una de las cosas que tal vez falta mucho es que a veces no conocen ni siquiera cuáles son sus necesidades. Porque lo ven a través del lente de la necesidad inmediata. De lo ya. Y allí, exacto, y allí es donde tal vez nosotros vemos que personas que puedan haber procesado información y que puedan haber tenido un entendimiento quizás un poquito más avanzado en cuanto a la identificación de sus necesidades reales, son las que pueden traer mucho más favor a esas comunidades desatendidas, independientemente de que no veamos algo como que unos son más necesarios que otros. Yo creo que todos somos necesarios. Todos. Porque uno va a los lugares, digamos, pobres en Latinoamérica y uno encuentra personas que tienen habilidades mucho más desarrolladas que las que podemos tener tú y yo. Impresionante. Sí. Y pasa acá, Y la mayoría son gente de muchísimo trabajo, de muchísimo esfuerzo y con habilidades decís... Sí. De hecho, yo pienso, y eso es una idea tal vez que quizá un poquito, vamos a utilizar la palabra y ojalá que no nos vaya a jugar en contra, una idea un poquito revolucionaria, ¿no? Yo a veces veo que una madre en un barrio o en un lugar, en una zona popular, tiene una capacidad de administración impresionante que yo no la he visto ni en economistas de Harvard. Porque con nada alimentan a los muchachos. Alimentan todo.
Y administran. Sí, y administran y llevan la casa adelante. Con lo que tienen. Y no tanto eso, que en medio de esa situación logran mantener la familia andando. Es decir, funcionando. Los muchachos tienen su cumpleaños, van y visitan a la tía el domingo, a la abuela, mantienen las relaciones familiares andando, fomentan pues el hecho de los valores de familia, pues el amor, el cuidado, el respeto. Y yo a veces pienso de que esos son modelos tal vez desde el punto de vista... Sí, tomar como ejemplo, claro. Y yo digo, y eso es una de las cosas en donde precisamente yo veo que el rescate del valor de la educación en Latinoamérica es muy necesario, porque imagínate que nosotros tuviéramos realmente interés colectivo. Es para destacar. Fíjate que gran parte del valor que yo he encontrado en los profesionales latinoamericanos cuando recluto a los Estados Unidos y a Canadá ha sido precisamente ese. Por ejemplo, hablar de los médicos, por dar un ejemplo. Los médicos nuestros tienen una capacidad desarrollada en la interacción que tienen con los pacientes y con la gente en nuestros países. Y están acostumbrados a ser médicos clínicos. Médicos claro. que hay médicos que todo. y uno lo ve caminar y dice tiene tal cosa, claro, y no le hace falta exámenes. ¿Por qué? Porque conoce, porque se ha dedicado a eso. Es decir, son estudiosos realmente de cómo se dan los procesos patológicos y las enfermedades, y no tienen que esperar de que exista mucha o poca tecnología o muchos pocos recursos para poder hacer su trabajo. Y eso brilla mucho en el extranjero, precisamente porque son habilidades que se desarrollan en esa, digamos, en ese entorno donde existe mucha urgencia. Me imagino, ¿no? Yo digo, un médico acá en un hospital público tal vez, o de la provincia de Buenos Aires, que viven en emergencia y trabajan en condiciones y con pocos materiales y pocos recursos, y sin embargo ¿no? Tienen la capacidad y la velocidad de identificar una persona que viene herida por alguna cuestión o un enfrentamiento, además, capacidad de decisión en segundos. En segundos, sí. En segundos, sí. Con solo mirarlo, y que eso hace la diferencia entre la vida y la muerte de esa persona. Sí, como nosotros vemos eso, y no solamente los médicos, en cualquier profesión. Uno ve, claro. Incluso en el mismo periodismo. Sí, es por decir, supuesto. Con todo el perdón digamos, de la audiencia y de nuestra condición de latinoamericanos, pero los periodistas y los reporteros en Latinoamérica ejercen prácticamente un periodismo de guerra. Todo el tiempo. Le roban las cámaras, sí, claro. Los golpean. Los celulares. Sí. Los insultan. Es decir, no es lo mismo estar acá, en un entorno, dígame en la fuente política, es decir, en la fuente política, cualquier cosa que se vaya a cubrir, a cualquier persona que se vaya a entrevistar, es motivo de riesgo, ¿no? Y claro, y hay manifestación. Exacto, y hay que sortear todo ese tipo digamos, de situaciones. Otra, los pilotos de aerolínea. La flota que hay aquí en Latinoamérica no son las flotas que hay en los países desarrollados. Claro. Y yo conozco muchos pilotos que vuelan un avión que no vuela, pero lo vuelan. Claro. Y esas son habilidades que desarrollan y tal vez eso raya un poco en el riesgo de la seguridad, ese tipo de cosas. Yo no quiero entrar en ese tema. Pero sí digo de que hay mucha... Sí, la capacidad y hay el mucho desarrollo, sí, hay mucho desarrollo por el nivel del reto, claro, del reto que existe. Exacto, constantemente, y es aplicable a todo, a todas las profesiones, realmente. Sí, definitivamente. Yo pienso, Hernán, que bueno, en una idea, vamos a decir, central de lo que hemos conversado el día de hoy, nosotros tenemos indudablemente que prestar atención a la cultura y a la realidad latinoamericana si nosotros queremos realmente avanzar en temas de desarrollo. Es decir, independientemente de que estos próximos 4 años aquí, que yo espero y deseo todo el bien para Argentina, para todos los países, todo lo que está pasando, que pase lo que pase, que sea algo más desde lo que cada uno de nosotros podemos hacer ese ejercicio de desprendimiento, de pensar en que el desarrollo nuestro está indudablemente en pensar en que el bienestar se debe generar en lo colectivo. Es decir, nosotros no estamos aquí tal vez digamos en este momento de la historia vivos porque nosotros tenemos que pensar en cómo vamos a resolver nosotros, es decir, cómo nos va a ir a nosotros. Y yo pienso que desde ese desprendimiento es donde nosotros, y esto no es una idea comunista, ni socialista, ni nada, yo pienso que nosotros vemos eso y lo experimentamos en situaciones muy, digamos, muy pequeñas, ¿no? A veces uno va en un avión y uno tiene la intención de que, bueno, le pasa la maleta al otro, tiene la forma, mire, yo le cedo mi asiento, es un colectivo. Es decir, nosotros tenemos, nosotros tenemos buenas experiencias, en lo pequeño. En lo cotidiano. Exacto, pero ya cuando eso sale, se transporta, exacto, pasa. Digamos, a entornos más grandes,
ahí la perdemos. Porque Claro. entonces cada quien Lo suyo. lo suyo. Lo suyo. Y pienso que una de las formas en las que nosotros podemos tal vez salir de digamos, de ese comportamiento individualista es rescatando el valor de la educación. Es decir, viendo realmente que Fundamental. nosotros tenemos unas capacidades que están muy por encima de las que muchas otras sociedades en el mundo tienen. Y que es a través de entender cómo esas capacidades se pueden poner en práctica que nosotros podemos Y realmente... se puede. Sí, evidentemente Y que sí. Latinoamérica tiene un potencial. Sí, Pero sí. lo venimos escuchando desde que somos chicos, ¿no? Sí, Lamentablemente siempre, por estas cuestiones nos quedamos ahí, ¿no? En Sí. el, uy, lo que sería, uy, lo que podríamos Sí. ser, uy, la capacidad que Sí. tendremos de esto, de lo otro, ¿no? Sí. Pero también tiene que haber, como vos decís, ¿no? Digo, un cambio cultural gigante, y no es, me imagino, de un día para el otro, ¿no? Son años y años y años, pero en algún momento hay que, digo, como poner la primera de un auto y empezar a arrancar. Bueno, uno de los esfuerzos que estamos tal vez tratando de hacer tú y yo aquí es que este es un paso. Claro. Hablar. Y hablar, Todo suma. exacto, hablar y decir lo que tal vez nosotros en nuestro entendimiento en este momento, con lo que se nos ha entregado como carrera, como profesión, nosotros entendemos y podemos decir y podemos identificar. Yo creo que esa es una forma en la que tal vez nosotros tenemos tenemos el poder de que si nosotros interactuamos de forma diferente, podemos cambiar la realidad. Si nosotros comenzamos a hacer las cosas diferentes, en lo pequeño. Y todos y cada uno, digamos, cuando te dicen la sociedad, cada uno tiene que poner su grano de arena. Sí. Cada sí. uno hace o pone un poquito de lo que tenga o lo que tenga a su alcance, siempre suma y ayuda. Claro, el hecho es, volviendo otra vez al tema de las necesidades, el hecho tal vez es el entendimiento. Es decir, hay muchas personas que yo creo que quieren poner el granito de arena. El tema es qué grano de arena ¿Qué estamos grano? poniendo. Y ahí ato la conversación que recuerdo que conversamos también en parte de los temas. José Ingeniero, Sí, claro. el hombre mediocre. Yo te comenté eso en la conversación vía remota. En el principio del siglo XX, él describía al hombre latinoamericano como un hombre imitador, como un hombre que no tenía voz, sino que tenía eco. Y nosotros vemos eso prácticamente el día de hoy Igual. intacto. Nosotros hemos estado sumidos en un avance social que siempre estaba esperando por lo que hace el otro, por lo que hace el gobierno, por lo que hace... Exacto. Y eso que tú me has dicho varias veces en la conversación, la esperanza. La esperanza. Todo el mundo está viviendo... Sentado, tal vez esperando. Sí. De vuelta aparece la figura, ¿no? del Salvador. Y esto es así. Y Ingeniero planteaba la idea de que nosotros, como todos los seres humanos, y eso es una cuestión tal vez más filosófica, ¿no? Nosotros nos debatimos entre lo que conocemos y cómo entendemos eso que conocemos. Y el tema es que nosotros fallamos mucho en el tema de entender. Entonces, ahí es donde yo identifico que el valor de la educación se tiene que rescatar desde el punto de vista de que nosotros deberíamos llegar a un momento en el que el respeto por la opinión profesional, el respeto por el ejercicio profesional, el respeto por la forma en la que se aplican las ideas de los profesionales, tiene que ser por encima de cualquier otra idea que se plantee desde un enfoque político, desde una conveniencia. Izquierda, derecha, lo que todo el tiempo escuchamos. Así de sencillo. Es decir, si nosotros manejáramos este tipo de, digamos, de interacciones a través de lo que nosotros podemos probar, de lo que nosotros podemos demostrar, de lo que más conviene de acuerdo a lo que nosotros podemos estudiar, los resultados fueran distintos. Claro. Y eso se prueba en muchas... ¿Cómo no pensar que si hasta ahora los resultados no fueron los deseados, ¿por qué no buscar una alternativa? ¿O por qué no ahondar en algo distinto a lo que ya veníamos, que ya vemos que no funcionó, ¿no? Sí, evidentemente. Y una de las cosas más importantes de eso que tú estás diciendo, que no funcionó y que pareciera que muchas otras personas por ese mismo arraigo cultural que describe Ingeniero quieren imitar. Claro. Es decir, hay muchos países, muchos países que quieren seguir imitando, porque están en tal vez como en un secuestro de entendimiento, ¿no? Sí, es decir, claro. Piensan que eso es lo único que hay y que ahí es donde viene la cantidad de excusas. No, lo que pasa es que en tal lugar no funcionó por tal cosa, porque hubo un huracán, porque vino la pandemia. Porque cada lugar es distinto. Exacto. Y el presidente no lo dejaron gobernar porque tuvo una oposición que no lo quiso dejar gobernar. El Congreso lo tenía en contra. Siempre hay una excusa. Pero nunca está ese despertar que tú estás diciendo de pensar, bueno, porque si nosotros tenemos tantos años haciendo las cosas de una forma, ¿por qué ahora no? ¿Por qué no va a cambiar? Exactamente. Ahora yo estaba tal vez esperando el momento para preguntarte a ti, Hernán. Con el Hernán hombre. Sí. ¿Cómo ve
el futuro de la comunicación, sobre todo en la relación directa que tiene con los temas de educación y desarrollo hoy. Es decir, ¿qué es lo que Hernán, y después la opinión del periodista, pero el Hernán hombre, el Hernán... A mí los temas de educación, y lo hablo mucho cuando entrevisto, a mí es un tema que realmente me preocupa. Me preocupa porque, siendo por supuesto los temas de mi país, la brecha que hay entre un lugar y otro, la no unificación de criterios en muchas cuestiones, la politización también de la educación. O sea, cuando vos sabés que tu profesor pertenece a cuál partido o cuál ideología, no te está enseñando bien. Tu profesor tiene que meter o darte la capacidad de que vos razones y de absorber conocimientos y después de procesarlos. Eso me parece lo importante. Entonces, se ha transgiversado todo, me preocupa y mucho. También nuestra responsabilidad, por supuesto, de los medios de comunicación. Y también ha habido esa grieta, ¿no? De un lado, del otro, de que es a favor, que es en contra, que la han generado y pasa y preocupa también, porque yo no tengo la verdad absoluta. Yo lo que digo no es, trato sí de chequear, de investigar, de no perder eso, de no sentarme y buscar en un chat, Sí. no, de no perder eso, de llamar, me puedo equivocar, me he equivocado. Contacto con la fuente. El Contacto con la fuente. Sí, sí. Me equivoco, sí, un montón de veces, pero también está en reconocerlo y decir dónde me equivoqué, qué busco, para que no me vuelva a pasar y no tratar de ocultar mi error. No, la famosa fe de ratas, no está mal, está bien porque somos seres humanos. Pero me equivoco porque hago o porque intento hacer, no porque me quedo quieto. Y la tecnología ha venido en este mundo. Yo siempre he estado en la radio tradicional y el mundo de los streamings y me ha tocado hacerlo. Y uno se adapta, uno tiene que tener la capacidad de adaptarse. Porque es lo que viene, porque es lo que está, porque es un complemento de una cosa y la otra. Pero me parece que eso es el no sentarse en una silla y esperar, ¿no? Y esperar que lo solucione el otro, esperar que lo arregle el otro, esperar que se equivoque el otro. No, es seguir haciendo, es combinar, si querés, entre comillas, lo viejo con lo nuevo, tomar lo nuevo, no separarlo, no negarte, decir, no, ¿hasta qué? Y lo puedo acopiar, y lo puedo adaptar, y me puede ayudar a mejorar. Y esto me parece que es un camino constante, y es todo el tiempo, es el día a día, no es... Bueno, ya está, listo, me recibí, estudié, acá tengo el título, ya está. No, la velocidad con la que la tecnología avanza en el mundo, nosotros no nos damos cuenta, pero es a una velocidad de la luz. Entonces, si nos quedamos en algo, o si volcamos todo y depositamos todo en una cosa, me parece que ahí es donde perdemos, ¿no? Y la educación, por supuesto que es, es fundamental y me preocupa. Acá hay exámenes, pruebas y uno ve los resultados. No de que un chico no puede resolver un problema de matemática. No, es que no puede comprender un simple texto. Y eso me preocupa mucho, que no entiende lo que está leyendo. Y ahí es donde digo, si no entiende lo que está leyendo, no puede incorporar, no puede procesar, no puede analizar. Y queda ahí. Yo te lo pregunto, yo no soy periodista, pero te lo pregunto por lo siguiente, porque veo con preocupación que tal vez la inclusión de nuevas tecnologías en la comunicación está de alguna forma logrando que lo que se produzca como contenido sea algo que no... automático. Sí, y sea algo que de poco a poco nos hemos dado cuenta que no enriquece, ¿no? Que es únicamente un entretenimiento para pasar el rato, para seguir una corriente, digamos, de algo que alguien o un grupo de personas quiera. Pasa eso, ¿eh? Sí. Pasa. Y veo eso, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que nosotros tenemos medios tradicionales, tenemos la radio, pero bueno, ahora vienen las nuevas tecnologías y todo eso se está como que mimetizando, etcétera, etcétera. Pero independientemente cuál sea el medio, ¿qué pasa con lo que se está produciendo? Es decir, ¿qué pasa con lo que se le está diciendo a la gente? Yo, por ejemplo, te voy a decir algo que me pasa a mí en mi profesión. Yo vengo aquí y voy a muchos países a dar conferencias. Y la mayoría de las personas no se interesan mucho por qué he estudiado yo, con qué universidades he trabajado. ¿Cuál es? Currículum, digamos. Sí, y tal vez el currículum, pero más allá de mi currículum, mi competencia. Es decir, ¿qué es lo que yo sé hacer y cómo lo hago? Y cómo yo explico que lo hago. ¿Qué es lo que yo logro? Claro. Y desde dónde lo hago. Porque
Ese es como por ejemplo, tu trabajo. Si a ti te entrevistan mañana, supongamos que te llaman, no sé, la oficina de comunicación de un organismo internacional y te dice, mira, necesitamos un periodista argentino que nos alimente de esta fuente o que nos haga una investigación en tal sentido, en tal tema. Esas personas no tienen que ir a Instagram a ver cuántos seguidores tiene, Claro. ni cuántas estrellas en Google. Exacto. Y eso es lo que me parece que nosotros estamos ahorita negociando, claro, como profesionales. Es decir, a mí me piden como profesional que lo primero que, por supuesto, que me identifique como una persona que no lo voy a robar. Eso es lo primero. Lo segundo, cuántas estrellas en Google tengo, cuántos seguidores. ¿Cuántos seguidores? Exacto. Y lo tercero, si yo puedo de alguna forma demostrar que lo que yo digo es absoluto, como tú acabas de decir ahorita, absolutamente verdad. Y no es así. No. Yo me equivoco. Yo soy un profesional que soy ser humano. Y yo lo que trato de llevar en mi práctica es simplemente hacer valer que yo tengo una educación, tengo una experiencia, que como científico la aplico y la traigo al uso de las personas. Claro. Y que yo estoy ofreciendo lo que yo sé hacer. Y eso no depende de que yo tenga seguidores en Instagram. Yo incluso, No. la pregunta que te hago y te la hago con mucha sensibilidad, porque yo sé que esto es algo que no solamente a mí me pasa. Yo pienso que los profesionales están perdiendo. Yo trato con profesionales, yo trato con médicos, ingenieros, contadores públicos, administradores, personas con 15, 20 años de experiencia, que esperan tomar una decisión acerca de un camino por los seguidores en Instagram, claro, y por la estrella de Google. Entonces, hemos disminuido el rigor, sí, y la capacidad intelectual. Como decía Ingenieros en el libro, él tiene un pensamiento de Kant al principio del libro que dice que es la minoría de edad intelectual. Absolutamente. Que es la incapacidad de servirse de su propio entendimiento sin el consentimiento de otro. Es decir, uno toma a un médico, un ingeniero, tiene una conversación conmigo, a un nivel intelectual alto, tiene toda la información y tiene toda, digamos, se plantea toda la discusión para que se pueda hacer un juicio de valor sobre esa, situación. Pero después de salir de ahí, se reduce al hecho de que la presión social, lleva a ese profesional no a usar su intelecto, sino a decirle, busca en Google, busca en Instagram a ver cuántos reviews tiene. Yo quiero que en algún momento, y eso es verdad, porque, che, ¿lo conoces a tal? Ah, no sé, lo busco en Instagram. Ah, che, tiene 1000 seguidores, no. Tiene 1 millón de seguidores y eso valida. Así se producen las estafas también. Sí, claro. Cuando la gente sufre estafas, dice, no, pero me vendió esto y tenía 40.000 seguidores. Claro, y te estafó. Claro. Y te estafó. Claro. Yo creo que eso en algún momento, como está en auge ahora, digamos, va a llegar a un extremo y después yo creo, tengo la esperanza de que se acomode eso. Y que volvamos a validar por lo que decimos. En mi caso, por lo que digo, delante de un micrófono, sabiendo que yo no soy el dueño de la verdad absoluta. Yo me equivoco. Pero yo, para llegar a esa equivocación, no es con la intención, sino es, investigué, me equivoqué tal vez en el método, me mintió la fuente, no me dio la información concreta, le mintieron a él. Un montón de circunstancias y puedo dar una información errónea, pero yo lo intenté y lo busqué por mis métodos y por mi forma de trabajar y mi forma de evaluación. No me quedo con una sola opinión, busco, investigo, trato de buscar todas las fuentes y por supuesto datos, ¿no? Que eso es lo concreto. Después me puedo equivocar, pero es verdad. Yo creo que en algún momento esto va a llegar a buscar un equilibrio entre el trabajo real y lo que uno escucha de un periodista tal vez, y que te puede gustar y te puede ser afín, sabiendo que esa persona no es dueña de la verdad absoluta. Claro. Y que no tenga que ver con la cantidad de seguidores que tenga en una red social o cuántas veces aparezca en tal o cual lugar, ¿no? Yo creo que son procesos, cuando aparecen estos furores nosotros somos de la época que no existían las redes sociales. Sí, sí. Y ahora las redes sociales... Ni el celular. Ni el celular. Sí. Y hoy no podemos vivir sin el celular, sí. Y tenemos que estar pendientes de las redes sociales. Sí, hay que hacer contenido para las redes sociales, pero no hay que descuidar lo otro. Y no hay que centrar y no hay que validarse por lo que hagas en las redes sociales. No, que te validen por tu trabajo. Prefiero que me recuerden por eso que por si tengo uno o más seguidores. Sí, mi preocupación, y te traje el tema, fue por eso, porque pienso que hay corrientes que nacen de esa idea de disminuir el rigor intelectual a través de esa exposición en las redes sociales. El otro, tal vez, que impacta directamente la educación. La idea que se le vende a los muchachos hoy en día, es decir, a los jóvenes, de que
las universidades no son necesarias. Es decir, que ahorita hay una gran cantidad cursos online de 3 meses. Y yo no digo que eso está mal. Yo lo que digo es que tal vez la educación necesita una reforma. Necesita, absolutamente. Necesita, de hecho, ayornarse. Exactamente. Pero, ojo con el conocimiento científico. Claro. Porque no es sino a través del conocimiento científico que nosotros podemos avanzar. Si nosotros no podemos. Y entonces el tema está en que muchas personas piensan de que los recursos, el dinero, se desarrolla solo. Claro. Y el dinero se desarrolla es cuando se le aplica intelecto. Es decir, nadie puede poner en esa mesa 100 millones de dólares y ellos van a crecer solos. Solos, no. Tiene que venir un profesional. Exacto. Y tiene que aplicar intelecto sobre ese capital y luego eso va en la generación de nuevas ideas y de conocimiento científico es que va a poderse desarrollar. Y eso, capital de cualquier tipo, capital humano, capital, digamos, social, en cualquier ámbito, siempre la aplicación y la generación de nuevo conocimiento científico es la que trae el desarrollo. Entonces, yo te planteaba ese tema de lo de las redes sociales, la tecnología, la información, era buenísimo el ejemplo. Porque una de las cosas que yo identifico, como te acabo de decir, tal vez mi experiencia en lo que me pasa a mí en mi carrera, es que yo veo que la mayoría de la información y del contenido que nosotros estamos viendo hoy en día va dirigido únicamente a temas que tienen que ver con entretener, incluso hasta dentro de temas serios. Sí, claro. Es decir, entretener, pasar el rato. Y disminuir la capacidad que tienen las personas pensantes, intelectuales, de poder utilizar ese intelecto para tomar decisiones que verdaderamente estén en un contexto. Vos fíjate, en las redes sociales, videos de más de 1 minuto te los pasan rápido. No. Y ¿qué podés desarrollar en 1 minuto? Sí. ¿No? Sí. Pero yo creo que en algún momento va a buscar un equilibrio, ¿no? En este furor y que se valide también por el trabajo y no solamente por si tiene tantos o cuantos. Ojalá. Yo creo que desde mi entendimiento como educador, yo creo que nosotros tenemos que prestar mucha atención a lo que nosotros estamos dejando como legado a las nuevas generaciones. Es decir, yo creo que nuestra generación ha sido una de las últimas hasta ahora, que ha tenido tal vez como que una condición de respeto hacia los que venían antes de nosotros. Claro. Yo pienso que ahora, por alguna razón, la interacción ha cambiado y de alguna manera las nuevas generaciones se les ha vendido la idea de que lo que nosotros hicimos y lo que hicieron antes de nosotros está mal y que ellos tienen de alguna forma que venir con una idea nueva. Estuvimos de los dos lados del mostrador. Sí, ¿no? Exactamente. Nosotros, para poner este ejemplo concreto, nosotros estuvimos antes de que nacimos sin celular y sin redes sociales. Y vivimos y nos nutrimos también con el celular y con las redes sociales. ¿no? Vivimos las dos. Para poner un paralelismo. ¿no? Sí. Bueno, lo que en la educación se conoce como las TIC, ¿no? Las tecnologías de información y comunicación. Es decir, eso fue tal vez lo que a nosotros nos tocó vivir. Total. Pero a los jóvenes se les ha enseñado eso. Es decir, se les está diciendo, incluso, no solamente en los temas de educación. En los temas sociales. Es decir, nosotros, cómo está estructurada la familia y ahora quieren es otra familia. Cómo es distinto. El hombre es otro hombre. La mujer es otra mujer. Y yo no quiero entrar en esos temas, pero lo que sí quiero decir es que nosotros tenemos la responsabilidad, tal vez nosotros que fuimos como que el empate, el punto de unión, ¿no? Uh-huh. de esos dos conjuntos de conocimiento entre una generación y otra, de cumplir nuestro rol ahorita. Y yo te agradezco mucho la oportunidad. Para mí es un honor. Yo creo, yo he hablado con muchas personas en mi vida y profesionalmente he hablado con personalidades, con muchas personas, pero me retaba mucho el hecho de venirme a sentar aquí contigo. Me admiré mucho cuando te conocí el año pasado, que estábamos en el tema de que estabas produciendo en CNN. Luego seguí tu carrera reciente y bueno, y te agradezco enormemente la oportunidad y que hayas tenido no solamente el respeto, la humildad de poderme recibir. Yo no tengo muchos seguidores, como ya viste, ¿no? De hecho, yo no tengo redes sociales,
Pero creo que... Se dio por una charla previa que tuvimos. Sí, sí, sí. Y esa riqueza sí. Fluye, ¿no? Sí, yo eso lo agradezco y lo rescato mucho. Espero que no sea la última. No será la última. Espero que ahora sea al revés, que vaya para allá para Miami, que hagamos algo allá en Miami juntos. Me encantaría. Sí, me encantaría. Que podamos tal vez continuar contribuyendo a que ese rol que tenemos que llevar nosotros a cabo en esta generación, a la edad que nosotros tenemos y con lo que a nosotros nos han dado como recurso intelectual, que nosotros lo pongamos verdaderamente al servicio de la gente y no tanto a lo que nos ha servido hasta ahora a nosotros. Yo creo que a nosotros nos ha ido muy bien. Nos ha ido muy bien. Pero tenemos, sí. Es verdad, es un trabajo de seguir haciéndolo constantemente, sí, ¿no? Y dejar algo, dejar algo para lo que vienen detrás de nosotros. Un placer. Así que, bueno, gracias. Muchas gracias.